Te felicito, continuamos con Academia de la Vida y te felicito si has llegado a este punto, a la clase número 3. La clase número 3 y el título es Mi posición en Cristo. Te felicito y todo comienzo tiene su esfuerzo, su entrega, pero el final es maravilloso, ¿sí? Dios te bendiga. Vamos a continuar, el pastor Eduardo para servirte. Y quiero decirte que lo que has comenzado, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará para el día de la redención. Así que vamos a dar comienzo con este texto bíblico que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Dice así: anota, cada vez que te doy estos textos bíblicos tienes que anotarlo y plasmarlo en tu apunte para que te vaya quedando como el registro de la instrucción de Academia de la Vida. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Para que anduviéramos en ello. Ahí cierra el texto bíblico. Anota lo que te estoy dando. Nos dio vida. Acuérdate que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él nos dio vida. Anota, nos dio vida. Y también, anota esto también, nos sentó en lugares celestiales. Nos sentó en lugares celestiales. Qué maravilloso es saber que Dios hizo grandes cosas. Anota esto también. Y nos dio herencia juntamente con Él. Nos dio herencia juntamente con Él. Qué maravilloso saber cuál es mi posición ahora en Cristo. Anota esto. Obediencia, ¿sí? Obediencia es igual a los problemas, está bajo nuestros pies. Obediencia igual a nuestros problemas están bajo nuestros pies. Ahí vamos a ir viendo nuestra posición en Cristo, cómo era antes, cómo era el antes que nosotros conociéramos al Señor. Otra de las cosas, anota esto: hijo, cobertura y obediencia van de la mano. Hijo, dos puntos, obediencia y cobertura van de la mano. ¿Sí? Esto tenemos que entenderlo y plasmarlo en nuestro corazón.
que la cobertura y la obediencia van siempre de la mano. Maravilloso es el Señor. Quiero hacerte notar lo que dice la palabra de Dios. Obediencia, anota obediencia como título más abajo. Posición no es ubicación. Posición no es ubicación. Ya lo vamos a ir viendo por qué. Anota esto. Posición no es ubicación. Efesios capítulo 2, verso 13. Dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjate lo que viene a pasar ahora en este momento. Estábamos lejos, dice la palabra que estábamos lejos, ¿sí?, de Él, por nuestros delitos y nuestros pecados. Pero el proceso que nosotros hemos comenzado a vivir, el proceso de metamorfosis o transformación, es que ahora nos hizo cercanos. Ahora estamos cerca. Ahora Él está en nosotros. Él es alguien que ya estamos portando en nuestro corazón. La presencia de Dios por medio del Espíritu Santo es el que nos viene a dar una posición en Cristo, ¿sí? Bien, en una posición de, anota esto, en una posición de gobierno. Esa es nuestra posición, en una posición de gobierno. Ahora sí que estamos, cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos dio autoridad, cuando comienzas a tomar tu posición que habíamos perdido, aún desde el huerto del Edén, Dios nos vuelve a reposicionar y a darnos vida y vida en abundancia. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1. Segunda de Corintios 5, 1. Segunda de Corintios 5, 1 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 5, 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Fíjese, la palabra del Señor también dice en Segunda de Corintios, anote este texto bíblico, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Esto es muy importante que lo afirmemos en nuestro corazón. Segunda de Corintios 5, 17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es una verdad absoluta delante de Dios, que veníamos en una vida perdida, en una vida desordenada, pero más Cristo, cuando Él nos llamó, Él nos reubicó, Él nos posicionó cercanos a Él, y ahora todas las cosas viejas pasaron. Todo. Usted me dirá: no, pero mire, yo hice tal. Todo pasó, pero por su sangre fuimos perdonados. Por eso te invito a que puedas tomar esta posición, pero desde una posición de gobierno, desde una legalidad por medio de la palabra, que es por su sangre que hemos sido lavados, limpiados, ¿sí?, y rescatados de nuestra vana y vieja manera de vivir. Así que continuemos, ¿sí?
Ponga al lado del texto bíblico de 2 de Corintios 5:17, nueva criatura, nueva criatura, nueva criatura. Vamos a 2 de Corintios 5:21, 5:21. Miren lo que dice. Anote 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Vio cómo toma nuestro lugar? Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestras culpas, nuestras cargas, y Él nos hizo justicia, ¿sí?, por medio de su sangre. Ponga al lado del texto bíblico, justicia, ¿sí? Vamos a ir a otro texto bíblico que se encuentra en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Malaquías 3 dice lo siguiente, 3:17. 3:17 dice lo siguiente: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ponga al lado de este texto bíblico especial tesoro. Eso es lo que nosotros vinimos a hacer. Estábamos, fíjese, perdidos, descarriados, mas ahora pasamos a ser especial tesoro del Señor. Esa es nuestra nueva posición, que esto es una verdad. Nadie te robe esta verdad en tu corazón. Es lo que ha pasado en nuestras vidas, porque estábamos lejos de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. 6:19 de Primera de Corintios dice lo siguiente. 6:19. Mire lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Fíjate lo maravilloso que comienza a pasar, porque estábamos antes gobernados por otro espíritu, algo que nosotros le dejábamos el gobierno a otra cosa. Él nos llevaba a pecar en la mentira, en la maldad, en los vicios, ¿sí? Nos llevaba. Ahora, como Cristo nos compró, Cristo nos llamó, nuestro Señor pagó por nuestro pecado, ahora somos posición de Él. Él nos posicionó en esta sociedad, en nuestra familia, para que podamos ser luz. Y Él dice su palabra. Fíjate lo que Él viene a decirnos ahora. Él, nuestra vida, nuestro cuerpo, dice: ¿o ignoráis? No tenemos que ignorar eso, ¿sí? Tiene que ser una verdad revelada ahora, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahora me impacta esto. Dice, fíjate lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es como que, a ver, venga alguien y te dice: mira, te presto este vehículo, ¿sí? Toma, te lo doy, y yo de ese vehículo que me prestó, yo hago lo que quiero, voy, lo doy vuelta, lo pongo patas para arriba, qué sé yo, y después vengo y se lo quiero devolver. ¿Qué opina usted? ¿Qué me dirá el dueño? ¿No? ¿Qué me dirá el dueño después que me lo prestó? ¿Sí? Y después vengo a devolvérselo en el estado que yo le puedo devolver: incendiado, dado vuelta, chocado, las gomas desinfladas. Bueno, eso es lo que Dios nos está haciendo entender en este momento, que este cuerpo, ¿sí? Él dice que o ignoráis que vuestro cuerpo es, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Maravillosa la enseñanza.
Anote al lado del texto bíblico: el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Anote eso, en nuestro cuerpo. Mateo 5:13. Maravilloso es el Señor. Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice lo siguiente. 5:13 dice: vosotros sois la tierra, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Anota al lado del texto bíblico: la sal prolonga la vida de los hombres. La sal prolonga la vida de los hombres. Hermosa es su presencia aquí. La sal prolonga la vida de los hombres. Anota esto también: por medio de nosotros se preserva la tierra. Sí. ¿Sabías que esta tierra sin los hombres que la habitan estaría vacía, desierta? Pero dice: por medio de nosotros se preserva la tierra. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, 10. Dice lo siguiente. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Anote al lado del texto: somos hechura suya, somos hechura de Dios. Dios nos preparó de antemano para buenas obras, nos posicionó en Cristo Jesús. Somos hechura suya. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es precioso si lo puedes atesorar en tu corazón. Anota: es importante que tú congregues, ¿sí? Piedras vivas, importante que te congregues, y así serás piedra viva. Te doy un ejemplo. Cuando tú enciendes el carbón, ¿sí? Enciendes el carbón y tienes 5 carbones encendidos, saca uno de ese carbón y apártalo y ponlo solo, separado. Se va a consumir mucho más rápido el que está solo que los 5 que están encendidos, porque uno calienta al otro. Ahora, esto es lo que nos pasa a nosotros si no congregamos. Nos enfriamos, nos apagamos. Cuando Dios te posicionó, también te pide que puedas acercarte y estar congregando para poder recibir lo que Dios tiene cada día para tu vida. Por eso es importante que la nueva posición que tienes en Cristo le des el valor que ella requiere.
Bien, es importante que se revele esta verdad a tu vida y a tu corazón, la nueva posición que tienes en Cristo Jesús. Ahora, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios 3, 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Anota al lado de este texto: nos hizo ministros competentes. Tenemos que honrar nuestro llamado. Nos hizo ministros competentes. Tenemos que honrar nuestro llamado. No te olvides nunca que Dios te llamó para hacerte un ministro, ¿sí? Y posicionarte en un lugar de gobierno. Hermosa es su presencia aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Qué maravilloso saber esta verdad que estaba oculta. 2:9 de Primera de Pedro dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas. ¿Sí? Fíjate que dice que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Anota al lado de Primera de Pedro 2:9: real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Esta academia viene a transformar y a posicionarnos en un lugar de gobierno y de revelación, donde estamos ahora posicionados con Cristo. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Esto siempre tienes que tener la Biblia a mano, el apunte, porque eso es lo que te va a revelar lo que Dios quiere hacer contigo. Romanos 8:15 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre, papito querido, quiere decir Abba, Padre. ¿Sí? Y anota al lado de Romanos 8:15: no recibimos el espíritu de esclavitud ni de temor. Maravillosa es tu presencia. Fíjate todo lo que nos va revelando el Señor ahora. El Señor nos va haciéndonos entender cuál es nuestra posición. ¿Sí? Todo lo que nos pasó ya quedó en el pasado. Dijimos que no recibimos el espíritu de esclavitud ni de temor. Lucas capítulo 15. ¿Sí? Lucas 15, tenemos una historia muy bonita acá. 15:11
Fíjate lo que dice, anota Lucas 15 del 11 al 32, el hijo pródigo. El hijo pródigo. Dice así la palabra: pero dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Esto es lo que ha pasado. Una persona que había perdido su posición, pero ahora la había recuperado por medio de Jesucristo. Esta es una hermosa historia, muy parecida a la nuestra, muy igual a la nuestra, donde estábamos nosotros anteriormente. ¿Sí? Anote esto: sabía una posición, pero no era obediente. Esto es lo que pasaba con el hijo pródigo, que sabía de una posición, pero no era obediente. Por eso malgastó sus bienes, ¿sí? Tenía una posición, era un hijo pródigo, pero ¿qué pasaba? No sabía su posición, la posición que él tenía. Anota esto: la obediencia es una decisión personal. La obediencia es una decisión personal. Es esto muy precioso, si lo puedes ver y atesorar en tu corazón. La obediencia es una decisión personal. Anota esto más abajo. Dame, esa es la palabra que lo destruyó. Dame es la palabra que lo destruyó, porque él vino al padre y le dijo: dame mis bienes. Y el padre se los dio.
pero es la palabra que lo destruyó. Anota esto más abajo. Hazme, dos puntos, lo vuelve a posicionar y a restituir. Wow. ¿Sí? Hazme, lo vuelve a posicionar y a restituir. Vamos a ver 4 puntos finales aquí. El primero, anota esto, número 1, el Espíritu Santo engendra hijos, no jornaleros. El Espíritu Santo engendra hijos, no jornaleros. Dos, se queda y no disfruta nada, critica, es religioso, no disfruta. Este es el hermano mayor, ¿sí? Se queda y no disfruta nada, critica, es religioso y no disfruta. Número 3, regresa y vive como jornalero. Regresa y vive como jornaleros. Pensamos y trabajamos como jornaleros, pero no como hijos. Vuelvo a reiterar. Regresa y vive como jornaleros. Pensamos y trabajamos como jornaleros, pero no como hijos. Son esas personas que vuelven a la casa del Padre, los posicionan, pero trabajan y hacen cosas como jornaleros, pero no como hijos. Debes disfrutar la presencia de papá. Cada día, cada instante, Dios te da esa posibilidad de hacerlo. Número 4, sirve y vive bien, toma toda la posición. Sirve y vive bien, toma toda la posición. Maravilloso es el Señor. Y por último, escucha esto, es muy precioso lo que hoy estamos recibiendo en la Academia de la Vida. Sos servidor, pero antes hijo. Sos servidor, pero antes hijo. El servicio trae gozo en los hijos. El servicio trae gozo a los hijos. Los jornaleros solo trabajan sin disfrutar. Tengamos cuidado en este punto, en estas dos variantes que nosotros podemos llegar a tener en el camino que hemos iniciado. A donde yo puedo servir y trabajar y volver y entrar y andar, pero lo puedo estar haciendo como jornalero, porque lo hago, porque me lo piden, porque me lo dicen. Pero el hijo disfruta y hace y sirve, ¿sí? Y disfruta la presencia del papá. Si tú te pones a pensar, antes nos hacían servir a los deleites del mundo, al pecado, a la maldad, a todo aquello que nos llevaba presos, cautivos, pero Dios nos llamó ahora para ser hijos y disfrutar el servicio que nosotros presentamos a Dios. No te olvides que esta academia te va a instruir para el resto de tu vida. Por eso quiero que tomes esta posición. Y aquí estamos terminando la clase número 3, mi posición en Cristo. No dejes tu posición, aquella que Dios te ha dado y te ha revelado ahora. Para servirte, el pastor Eduardo.